tecnología y también que necesiten un empujón para cambiar sus vidas. Entonces, yo me clavé mucho en investigar poblaciones de juventud en México y mucha gente hablaba de los famosos ninis en el 2016, no sé si se acuerdan que había hasta una cifra de 7 millones y yo decía, a ver, en México, ¿cuántas personas realmente se pueden costear no hacer nada? Alguien siempre está haciendo algo, ya sea recursos en el sector informal o estudiando, o sea, como el concepto del nini me parecía que no existe. Y lo fui, y en esa investigación fui conociendo diferentes poblaciones juveniles y también me dio curiosidad por entender quiénes eran los más olvidados y las más olvidadas de los números de juventud. Entonces empecé a ir a albergues y en ese proceso me topé con muchos migrantes. Inmigrantes sobre todo de retorno, o sea, que venían de los Estados Unidos a México, ya sea deportación o deportación voluntaria, es decir, pues antes de que pasara una deportación regresaban, y me di cuenta que tenían muchísimo potencial, hablaban inglés, español, traían algunas nociones del mundo distintas, y yo decía como, ¿cómo es posible que estén por debajo de las líneas de pobreza? Entonces empecé a hacer unos pilotos, enseñarles a programar, y empezó a funcionar, y ahí es en donde empieza la idea de esta empresa de Hola Code, y cuando estoy diseñando ya un modelo de negocio a escala, me di cuenta que el reto más importante era que estas personas no podían pues pagar por educación por adelantado. Pero si obtenían un empleo en el sector de tecnología con un ingreso 10 o 2 veces más alto del que ya tenían, pues sí iban a poder pagarlo. Entonces ahí es en donde diseñé el Income Share Agreement, que es, tú pagas hasta que tienes un trabajo y es un porcentaje sobre tu salario. Entonces se crea ese modelo y de repente se vuelve un boom. O sea, de repente fue como pues sí, las personas, realmente el obstáculo, y me di cuenta, para poder acceder a la educación era la falta de recursos. Entonces no era que las personas no tuvieran ganas de tener educación, no era que las personas no tengan ganas de salir adelante o de cambiar sus vidas, sino simplemente hay obstáculos financieros y a veces son creados, ¿no? Y cómo pensar como algo tan sencillo como cambiar cómo se cobra algo. En vez de cobrártelo al principio, pues se cobra después. Entonces, se hizo así, a pesar de que no existía un mecanismo legal ni financiero en el país para hacerlo, pues nos tocó inventarnos, consultar un montón de abogados, yo echarme clases de leyes, no tenía la menor idea de qué significaban muchas de las cosas que me decían, hasta de pagarés, era como, bueno, pero ¿cómo se ejerce un pagaré? Entonces, así fue como se creó la Code, y se lanza el primer batch de estudiantes, el primer grupo, y el 98% de ellos obtienen un empleo. 2 de ellos no lo obtienen, porque pues había personas que no lo iban a obtener, pero de 70 personas, pues el 98% sí tuvieron un empleo y en el sector de tecnología, y además todos tuvieron un ingreso por arriba de los 25,000 pesos, siendo que muchas personas estaban en un albergue o en condiciones de pobreza muy extrema antes de entrar al programa. Entonces, a raíz de eso es como, pues agarra mucha energía el programa y empieza a crecer, y yo lo empiezo a crecer, lo empiezo a extender a Centroamérica para recibir también a migrantes que vienen de Centroamérica, probando otra vez el modelo que funcionaba con personas que venían de Honduras o de Guatemala. Entonces fue muy interesante ese proceso y fue muy gratificante llevarlo. Creo que una clave del éxito también de Hola Code fue que yo nunca me posicioné como esta es mi invención y es mi creación, sino más bien siempre fue un proyecto de colaboración con la comunidad y con las personas migrantes, como qué necesitan, qué buscan. Yo soy muy preguntona, y en esa preguntóloga que soy, fui utilizando ciertas metodologías y herramientas para tomar eso y diseñar modificaciones o iteraciones al servicio. Entonces creo que una de las cosas que me pareció muy interesante en mi experiencia y que creo que se recrea en muchas startups es, pues primero lanzas una cosa y lo piensas y va cambiando, porque el mundo va cambiando, ¿no? Incluso ahora mismo nos ha demostrado el mundo que uno tiene que cambiar, si no, no se puede. Entonces, eso fue muy interesante, como pues no esperarse a la perfección, sino más bien ir lanzando y cambiando y adaptando y creciendo.
escuchar a las personas con las que se pretende trabajar, creo que eso es muy importante y muy interesante. Así te estén gritoneando y te digan, no odio esto, dentro de ese odio o ese mensaje tan fuerte, hay algo que no salió bien, que no funcionó dentro de tu proceso de oferta de producto o servicio, entonces creo que vale la pena escucharlo. Y esa es mi historia con Hola Code. Yo cometí un error, novatada de mujer en tecnología, que yo estaba súper emocionada por lanzar mi empresa y lanzar este proyecto y que por fin se iba a volver realidad, una cosa que eran post-its en mi casa, o sea, yo parecía una loca. Que yo no me eduqué mucho al principio de lo que significaba levantar capital de inversión. O sea, para mí era como, te dan dinero y puedes hacer todo lo que quieres. Sí, ok, es por un porcentaje de la empresa, ¿qué importa? Entonces, yo en ese proceso, yo no busqué ayuda y yo no hablé con todas las personas que debí de haber hablado para educarme en lo que significa ceder control de tu empresa a otras personas. Entonces, pues las adelanto, a finales del 2019 yo salgo de mi empresa y la razón principal por la que yo salgo de mi propia empresa es porque yo perdí el control. Y esto lamentablemente pasa muy seguido. Y cuando pierdes el control de tu propia empresa y no puedes sostener la visión, pues te vuelves casi como un muñequito que tiene que salir a dar la cara por las decisiones de alguien más, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me generó mucho estrés y mucha tristeza, porque pues si bien me encantaba lo que había hecho, ya no estaba haciendo lo que yo quería que fuera y tomé la decisión de salirme. No fue fácil, y si quieren hacerme preguntas de eso, encantada de contestarles. Creo que mi error principal fue no pedir ayuda y creo que es una lección de la vida muy fuerte que me quedó muy marcada de pedir ayuda y escuchar a otras personas que saben. Es importante. Y bueno, yo salí de Hola Code en diciembre y en enero yo ya estaba entrando a Platzi, que es la empresa en la que estoy, porque me empezaron a buscar un montón de empresas que si quería sumarme a hacer esto y aquello y tal, y yo estaba, pues la verdad, un poquito como en shock, como me acaba de pasar algo muy grave para mi carrera, y me convencieron porque Platzi es una plataforma de educación en línea, 100%, y que trabaja con toda Latinoamérica y lo que busca es hacer accesible la educación en tecnología. Entonces, para mí también resonaba porque a mí me parece que sí, como región tenemos mucho talento, hay muchas personas muy talentosas, simplemente yo siempre digo que el talento está ahí, pero las oportunidades no. Entonces, para mí es muy interesante cómo haces que esas oportunidades se acerquen a las personas. Entonces, me sumo como Head of Growth y Head of Growth en una startup, porque la traduces literal y qué significa cabeza de crecimiento, pues qué es eso. Pero en realidad es como, es un montón de, es una combinación de ciencia de datos con herramientas de marketing y con herramientas de economía del comportamiento, o sea, behavioral economics, que lo que piensa todo el tiempo es cómo crecer y cómo crecer una empresa, sobre todo este tipo, es con dos indicadores. Uno es adquisición, o sea, nuevos usuarios, nuevos clientes que vengan y prueben tu producto o tu servicio. Y retención, que vuelvan a venir o que lo sigan consumiendo, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas en las que yo pienso en Platzi todo el tiempo y eso significa pensar en quién lo compra y por qué lo compra y las retenciones si les gusta cuando lo compran, ¿no? Entonces, eso es lo que hago ahora. Y la razón por la que terminé haciendo growth, que son muchos hacks, es porque yo creo que yo soy una persona que escucha mucho su instinto y no piensa como, ok, el mundo es así y así es como tiene que ser, sino más bien, ok, así está, pero ¿cómo se puede romper y desmantelar y hacer así? ¿O cómo se puede llegar más rápido? Y siempre lo he sido así, o sea, por ejemplo, cuando reclutábamos estudiantes para Hola Code, pues al principio yo no tenía recursos para hacer campañas de marketing. Entonces yo iba a los call centers en donde están casi todos los migrantes de retorno que ya tienen algún empleo y yo aventaba flyers, ¿no? Que estaban en inglés y nada más venía el website y con eso se empezaban a registrar al programa. Entonces como que yo siempre he tratado de, digamos, no seguir las reglas al 100% y pensar qué más hay allá, qué más se puede hacer y escuchar mucho mi instinto y ahora también pedir ayuda es una
valores y pilares de mi vida clave. Sí, porque requiere mucha humildad, saber que no sabes cosas y también que hay expertos y expertas de la vida. O sea, no ni siquiera abogados, sino también personas que ya vivieron más años que tú y ya han cometido errores y tienen mucho consejo que darte. Entonces creo que por ahí eso me queda muy marcado. Y bueno, eh, yo traté como de hacerles un resumen express. Obviamente todo eso han pasado miles de cosas. Como mujer en el sector de tecnología, pues obviamente hay un montón de retos. Es un sector que está bastante dominado por los hombres. A mí me encantaría ver más presencia. Eh, y también pues tener una voz y una opinión fuerte, que yo tiendo a hacerlo y creo que merece la pena que existan más personas así. También luego tiene sus retos porque pues viene con ciertas connotaciones, ¿no? Como pues sociales y tal, de percepción, pero creo que merece la pena como aún así estar ahí y tratar de empujar la conversación, porque yo creo que, uno, hay mucho talento en todos lados que no tiene las oportunidades que debería de tener eh, y que las podrían hacer triunfar. Y por otra parte, también pienso que la tecnología hoy en día, pues somos más consumidores que creadores, cuando en realidad podríamos estar creando un montón de cosas. Y lo que estamos haciendo es consumir tecnología que alguien más diseña para nosotros. Entonces, qué interesante o cómo se vería el mundo, y esa es una pregunta que yo tengo siempre al aire, si personas de diferentes perfiles o diferente educación, experiencias de vida, fueran las que estuvieran construyendo tecnología. No sé cómo se vería, pero podría ser bastante interesante y bastante lindo. Entonces, son de las preguntas que yo tengo y por eso sigo insistiendo y empujando a estar en el sector y tener una presencia. Y bueno, términos generales, un resumen muy express, eso soy yo. Y más bien lo que me gustaría es como pues que ustedes tengan la oportunidad de interactuar conmigo. Y ojo, creo que algo que tienen que tener bien claro siempre es que no hay preguntas tontas, sino más bien quien no pregunta es o que trata de preguntar solo porque sabe, entonces se pierde una oportunidad muy rica de aprender de alguien más o con alguien más. Y también de como en el mismo proceso de preguntar, pues puedes descubrir algo de ti misma. Entonces creo que no las desalentaría a preguntar, sino más bien preguntar lo que quieran y tener como una conversación un poco dinámica. Ay, muchas gracias, Marcela. Yo no sé bien cómo se ven las manitas, pero yo creo que abran su micrófono y hagan su pregunta y ya de ahí la tomamos porque yo no veo, yo no, digo, no sé. Me parece que a mí no me parecen, pero a ver, seguro, ahí está Adi. No sé si eso es una manita o es un aplauso. No, es un aplauso, Bueno, pero tengo manitas así. a ver, pues vas. Bueno, yo tengo algunas preguntas para Marcela. Primero, pues, sí te he seguido en redes sociales y la verdad es que desde que conocí tu proyecto de Hola Code me llamó mucho la atención y creo que en lo personal sí me identifico mucho por la parte que dices de educación y de tecnología y pienso que es muy importante que cada día hayan mucho más mujeres involucradas en estas áreas, ¿no? No solo en tecnología, sino también en general en STEM, ¿no? Y mi pregunta es, eh, ¿crees que hay alguna relación entre lo que haces actualmente en Platzi y lo que pudiste haber llegado a hacer en Holaco? Gracias, Adi. Es buena pregunta. Yo creo que sí. La misión de Platzi es llevar educación en tecnología accesible a toda Latinoamérica. La solución de ellos pues es en línea, la solución que era en Hola Code era en un formato de un bootcamp, pero creo y he visto muchas personas que se suman a Platzi y que aprenden un montón de cosas porque se hace, digamos, accesible en el sentido en el que los videos
arrancan de muy básico y te llevan de la mano y te puedes volver un experto de repente, ¿no? Entonces eso creo que me parece muy chido. Y también digamos que puedes llegar a aprender como, pues, ser máster en ciencias de datos sin tener que asumir el costo de una universidad, porque pues estamos hablando de tecnología que va saliendo al día. Y bueno, como yo aprendí en línea a programar y todo esto, porque pues en realidad yo soy científica social, o sea, yo estudié ciencias sociales toda mi vida en la universidad, que tuve el privilegio de poder ir a la universidad. Yo aprendí todo lo de tecnología por mi propia cuenta en línea, entonces yo creo que realmente esto es posible. Creo que mi misión de vida sigue traduciéndose un poco en Platzi. Digamos que no es solamente con migrantes, pero sí hace poco lancé un programa de becas con migrantes venezolanos en Colombia. Entonces, eso también estuvo muy interesante de ver, porque pues, los resultados igual y no son los de Hola Code, pero una persona en Venezuela que pues no tiene empleo ahorita y aprende a ser community manager, llevar las redes sociales, de repente, pues por la pandemia todo el mundo está contratando internacional, entonces empezaron a contratar a muchos de los chicos y chicas de estas becas y pues pasaron de tener unos ingresos de, no sé, unos $50 al mes, ahora tienen $300, $400 al mes, que parece que no es mucho, pero en Venezuela en este momento sí es. Entonces me pareció muy interesante ver eso, que nuevamente como la educación con herramientas de tecnología de verdad le puede cambiar la vida a una persona, porque pues a mí me la cambió. Entonces, creo que por eso es mi obsesión, de que creo que hay más Marcelas allá que se podrían beneficiar y cómo le hago para que les llegue. Esas son como las preguntas, pero sí, creo que sí se traduce un poquito. Emma tiene una pregunta. Hola, buenas noches a todas. Mucho gusto, Marcela. Yo te quería preguntar cómo fue, bueno, ¿a qué te refieres cuando dices que perdiste el control de Hola Code? ¿Y cómo fue este proceso que no pediste ayuda, todo esto? Bueno, perder el control en términos de una empresa de este tipo es que cuando ya tienes inversionistas que tienen control, quiere decir que tienen derecho a votar y tienen derecho a tomar decisiones. Entonces, pues si tú dices, por ejemplo, ay, el próximo trimestre quiero abrir el programa para más mujeres y hacer ciertos cambios, pueden votar que no. Entonces tú ya pierdes el control y ya no es, sobre todo al principio, cuando todavía está creciendo la empresa, digamos que ya no puedes garantizar que se vaya por el camino que tú quieres que se vaya y garantizar como ciertas cosas que son importantes para ti, porque ya se vuelven también pues cosas importantes que son para alguien más, como asegurarse que el dinero va a tener un rendimiento del 100% y no del 10%, ¿no? Entonces como que ahí hay un ir y venir y hay muchos, digamos que debates y los empiezas a perder todos cuando no tienes control. Entonces, pues empiezas a perder la capacidad de orientar tú la empresa hacia un camino. Y sobre todo si tú la creaste, pues es bastante difícil. Y el proceso de no pedir ayuda, cuando yo estaba levantando la empresa y levantando capital para empezar a ofrecer el programa con este modelo de negocios de pagas hasta que tienes un empleo, pues se requiere mucho capital, digamos, porque pues te van a pagar hasta después, entonces necesitas dinero para operar hasta cierto punto y luego cuando ya te empiezan a pagar, pues vienen los retornos y ya se empieza a capitalizar. Entonces, en ese proceso yo seguí las reglas, ¿no? De lo que es un startup, de, ay, pues así se levanta capital, tienes que tener un deck, haces un pitch, hablas con inversionistas, te mandan un term sheet, lo lees y todo eso. Entonces, yo había contratado a un asesor financiero y como que pues me guió y me decía, sí, no, o sea, es que imagínate, levantar capital, una mujer, una empresa de tecnología en México, con los poquitos inversionistas que hay, y además el modelo de negocios era para migrantes, y encima iban a pagar por el servicio hasta que tuvieran un empleo, era como, la mayoría de las personas me decían que era una loca. Entonces, cuando empezaron a decirme que sí, mi asesor financiero decía, es que si no, nunca vas a tener dinero. Entonces yo empecé a comerme esta
esta narrativa, en vez de decir como, a lo mejor es la opinión de él, ir a preguntarle a más personas, ¿qué opinas de esto? O otras personas que hayan recibido inversión de estos inversionistas, entrevistarlos como, oye, pues también es ir y venir, ¿no? Yo te invito a mi empresa. Entonces, cambiar esa narrativa de, ay, muchas gracias por darme dinero aún, vamos a cooperar. Entonces, yo no hice ellos me hicieron una investigación hasta de qué universidad fui y las proyecciones financieras y a quién había contratado y en qué me estaba gastando el dinero. Y yo no hice esa investigación con otras personas en las que habían invertido, en otras empresas, que yo no creo que hubiera estado mal hablarle a esas empresas, a los fundadores y decirles, oye, ¿cómo te va con este inversionista? ¿Cómo son en la práctica? O sea, porque una cosa es como alguien se vende y otra cosa es como cuando ya estás ahí a la hora de los trancazos, ¿no? Entonces, cuando yo me salí, varios emprendedores de otras empresas me escribieron y me dijeron como, oye, yo la estoy pasando súper mal con esta persona. Y yo como, ¿por qué nunca hablamos? O sea, mis preguntas eran, ¿por qué yo? Y yo, ¿por qué no lo hice? O sea, ¿qué es lo que me detenía? Entonces, creo que lo que me detenía era que yo no creía que estaba bien hacer ese tipo de preguntas o ir a hablar con esas personas, porque pues no está bien visto, ¿no? O sea, y ahorita lo que pienso es, claro que aunque no esté bien visto, se tiene que hacer porque pues es una dinámica de colaboración cuando vas a trabajar con un inversionista. Entonces, pues por ahí creo que fue como el error más grande mío. Gracias. Metzli, vas tú. Hola, mucho gusto, Marcela. Bueno, mi pregunta es más que nada, ya hablaste ahorita un poquito de todos los inversionistas y eso. Cuando tú comenzaste con tu startup, ¿cómo fue que lo comenzaste hablando como económicamente? O sea, ¿empezaste a pedir como ayuda a, no sé, por parte de gobierno en un programa, o fue una convocatoria, o te acercaste a ciertas personas? O sea, ¿cómo fue? Si me puedes platicar un poquito de cómo fue ese proceso de cuando iniciaste la empresa. La realidad es que no hay como un manual, o sea, porque mucha gente te va a decir como estos son los pasos para hacerlo. Yo fui un poquito salvaje en el sentido en el que yo pasé tarjetazos, o sea, de que bueno, pues vamos a ver, y yo digo, es fecha que acabo de terminar de pagar deudas que tenía de Hola Code cuando arrancó personales, porque pues yo decía, ok, vamos a hacer este programita de enseñar cómo hacer HTML o cómo hacer una página con WordPress, algo súper sencillo, ¿no? Y pues te digo, como que creo que una de las cosas que yo tengo es que soy crafty, o sea, como que se me ocurre cómo hacerlo sin gastar tanto dinero. Entonces me prestaban la casa de gobierno del gobierno de Chihuahua. Yo no soy de Chihuahua, soy de Tamaulipas. Pero pues me topé con el representante del gobierno de Chihuahua en un evento y le conté lo que estaba haciendo. Y me dijo, ay, cuando quieras, tenemos una casa muy grande y hay un espacio para eventos y nunca lo usamos. Y yo me tomé la palabra. O sea, a mí me dicen que lo puedes usar y claro que lo voy a usar. O sea, le tomé la tarjeta, le escribí y yo le dije, ¿qué tal el próximo viernes? Y me dijo, bueno. Entonces, ¿qué hacía yo para que los chicos y chicas se interesaran por lo menos en venir? Oye, imagínate que llegue alguien y te diga, te voy a enseñar a programar. ¿Y quién eres? O sea, y sobre todo una persona migrante que no tiene pues tanta confianza. Entonces era como, pues no sé, o sea, me alié con ONGs que trabajan con migrantes y les decía, ayúdame a hacer la convocatoria. Y luego como que no venían y yo decía, bueno, ¿qué hago para que vengan? Entonces empecé a comprar pizzas, de que pues por lo menos se van a echar unas pizzas y van a conocer más gente y pues nos la vamos a pasar bien. Entonces ya empecé a comunicar que iba a haber pizzas en estos eventos de Facebook y empezó a llegar más gente y el lugarcito para eventos de la Casa de Chihuahua se empezaba a llenar y era muy bonito porque al principio pues era muy así, ¿no? En lo que te vas capitalizando y pues después se levantó capital, ¿no? Pero creo que al principio pues sobre todo para validar si esto es algo que a la gente le interesa o lo quieren hacer o vale la pena, pues se puede ser creativa sin tantos recursos y requieren como pues ir a tocar puertas y la primera persona que te la abra, pues entras hasta la cocina, ni modo, ya te la abrieron. O sea, creo que ahí es como donde tienes que ser como muy insistente, porque pues te digo, o sea, a mí el representante del gobierno de Chihuahua me lo topé en un evento y dije, de aquí soy, ya me ofrecieron un espacio.
Y después de que nos quedó chiquito, de repente nos empezaron a ofrecer otros espacios y yo como, pues, eventos múltiples, vámonos. Y en eso WeWork nos contacta y nos dicen, oye, me enteré de todo lo que estás haciendo, nosotros tenemos un auditorio gigante en una oficina que no hemos llenado, ¿no quieres hacerlo aquí? Y yo, pues vámonos para allá. Entonces como que yo creo que tienes que tumbar la primera puerta y una vez que tumbas la primera puerta, los demás empiezan a abrir un poquito más fácil. Pero es sin vergüenza. O sea, porque la vergüenza en ese tipo de sentido, pues no tiene lugar. Y creo que en términos de recursos, siempre hay que pensar como en el producto mínimo viable. Ya sea una app o un producto completamente de tecnología, como quiera, ¿para qué haces una inversión de desarrolladores, de desarrollo, de cloud, de arquitectura, de crear una app increíble para lanzarla así? Cuando no tienes la menor idea si a la gente le va a gustar, si la van a bajar y luego vas a tener que gastar un montón de dinero en marketing. O sea, como que siempre estamos pensando en lo más caro y lo más grande, en vez de algo súper simple para ver si pega la idea y si va funcionando. Y a medida que va funcionando, pues también más gente la va pidiendo y otras personas empiezan a notar qué está pasando y te empiezan a ofrecer o ayuda o recursos. Porque pues el que te ofrezcan un espacio gratis es un recurso, porque si yo le sumo cuánto cuesta eso, pues era dinero. Y pues yo también pagaba algunas cosas con mi tarjeta cuando hacía falta porque pues no había de dónde más. Pero luego de repente un chef se enteró, y un chef que fue deportado, se enteró que estábamos haciendo esos eventos y nos empezó a regalar comida para los eventos. Entonces como que lo importante siempre es pensar en el producto mínimo viable, con lo que ya tienes ahorita, ¿qué te falta? O sea, para que realmente se pueda hacer. Y pensar como lo más mínimo. No, ay, me falta que el marketing, que el logo, que el no sé qué, porque mucha gente se traba en eso. Y todo eso cuesta dinero. ¿Realmente lo necesitas? Como, no, o sea, las mejores empresas de tecnología empezaron, no sé si han visto la primera página de Airbnb, es horrible, pero así les empezó a ir. Y les empezó a ir re bien, y ahora ¿dónde están? Entonces, creo que hay que pensar en el producto mínimo viable cuando pensamos en recursos. Y si ya hace falta pues llegar a un nivel de capital y de inversión, pues creo que llegas ahí cuando ya tienes algo que está aprobado. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, bueno, sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo yo veo a estas chicas? La verdad es que nunca hemos platicado de que si van a seguir el camino de la academia, de la investigación, ¿no? Como para dónde van, porque pues están en ingenierías, están en otras cosas. ¿Cuándo decides? O sea, cuando yo oí tu podcast, ¿no? Y estabas estudiando ciencias sociales y hacías estas cosas. ¿Cuándo das el brinco a dejar de ser investigador o a terminar una maestría y decir, bueno, pues me voy a dedicar a emprender? Porque parte de esto es, yo las oigo y digo, está padre seguir generando conocimiento y entonces hacen una maestría y hacen una tesis y le avientan a tener un empleo en una transnacional o en una nacional, da un poco lo mismo, y a liderar un grupo de, pues, no sé, de personal y a ir creciendo como en una carrera corporativa, ¿no? O en una carrera académica. ¿Y en qué momento pues tú estabas bien, bueno, y estás bien chavita, y dices, adiós, pues mira, yo ya hice esto, ya fui a la escuela, pero ahora voy a meterme en un mundo bien complicado que son los migrantes, donde hay mucha desconfianza, donde los ves y dices, este cuate me va a saltar, ¿no? O sea, me lo encuentro en la calle y me cruzo de lado, donde, ¿cómo entras? Entonces, ¿cuándo dices, yo con esto voy a hacer y me voy a aventar de emprendimiento? En un mundo bien complejo. Bueno, creo que sí, el camino para cada persona es distinto. O sea, yo definitivamente, yo pensaba que yo iba a hacer un doctorado. Ya sabes, como yo había aplicado y ya me habían aceptado, y yo dije, yo voy para el doctorado. Porque creo que mucho de mi historia, o sea, porque yo soy tamaulipeca y yo estudié en muy buenas universidades con becas. O sea, yo digo que soy hija del CONACYT, porque, pues porque a mí me becaron y alguien siempre pues apostó por mí y yo dije, vas, o sea, ya me dieron, así como decía ahorita, pues tumbas una puerta y de ahí te agarras, ¿no?
Y yo me di cuenta que yo estaba jugándole a lo seguro, porque yo estaba en modo supervivencia, por así decirlo, ¿no? Porque si pierdes la beca, la pierdes toda. Es como en la mentalidad que tienes. En vez de pensar como, oye, ya llegué hasta aquí y lo hice por mis propios méritos, ¿qué más puedo hacer? O sea, como, creo que hay un tema bien importante que yo siempre hablo de eso, que es una cosa son las necesidades y otra cosa son las aspiraciones. Y las aspiraciones normalmente las diseñamos con lo que ya conocemos. Entonces, y tengo varios ejemplos de cuando era investigadora, que trabajé en un proyecto en Uganda en el que había que reformar un asentamiento informal y hacíamos un ejercicio de dibujo participativo. Entonces le pedíamos a las mujeres que diseñaran como cómo se imaginaban la casa de sus sueños, porque estábamos trabajando con los arquitectos. Y las mujeres diseñaban la misma casa, pero con la lavadora o con el refri, con lo que les faltaba. Entonces, ese era limitar como, yo nunca les había dicho espacio, dimensiones, nada. Y luego lo hacíamos con niños y los niños, dependiendo de la edad, empezaban a tener también esas limitaciones. Entonces, doy este ejemplo porque las aspiraciones se crean alrededor de lo que ya conocemos. Y si acaso a veces vemos una película o algo y decimos, si él pudo, yo también, ¿no? De repente sí hay ese clic que dices, ok, yo puedo aspirar para más. Pero creo que una cosa de entender que nuestras aspiraciones en este momento están limitadas a lo que ya conocemos, nos ayuda a imaginarnos, caray, ¿qué es lo que no conozco? O sea, ¿por qué no he investigado o explorado qué es lo que podría hacer? Porque si a mí me hubieran preguntado que yo iba a emprender, que yo iba a tener una empresa de tecnología, que yo iba a llegar a Silicon Valley, yo me hubiera reído. O sea, yo estaba sobreviviendo con mi beca que no podía perder por nada del mundo. Y creo que el atreverte a romper tus aspiraciones y decir, oye, quizás las aspiraciones que tengo están muy limitaditas a mi realidad, a mi contexto de género, al país en donde vivo, eso ayuda ya. Desde ahí ya estás sabiendo que hay un mundo que no conoces y existe. Y la segunda parte creo que es la curiosidad esta como de decir como quiero hacer algo más. O sea, esto no es suficiente para mí. A mí me pasó que yo soy como muy inquieta y tenía un muy buen trabajo y me gustaba mucho, pero a la vez también sentía como, pues, nunca he hecho nada yo con mi propia opinión, porque pues al ser investigadora, pues capturas las voces o las ideas de alguien más y las transformas en un papel y utilizas las teorías y las presentas. Y dices, bueno, de acuerdo a esto es esto, y eso es lo máximo que llegas a hacer. Pero ¿qué pasa cuando no utilizas ninguna teoría ni a nadie más y tú creas algo, ¿no? O sea, como el atreverse a crear a mí me parece como uno de los actos valientes, porque es muy vulnerable. Entonces, poner tus ideas así, sin excusa de nadie más, en un papel o en un lugar. Entonces, creo que eso es lo que a mí me hizo atreverme. O sea, cuando empecé a ver todos estos elementos de quién enseñar a la gente a programar, es que yo podía aprender a programar y cuando lo empecé a hacer, me di cuenta que yo era capaz de crear y ahí es en donde se me rompió el mundo para siempre. O sea, cuando te das cuenta que tu realidad puede ser completamente diferente y que realmente, sí, hay limitaciones y hay obstáculos. O sea, yo no puedo decir cualquiera puede emprender, porque uno no es para todos y también pues se requiere como que llegar hasta cierto punto de conocimiento o lo que sea que conoces, aunque, ojo, yo siempre digo que yo tengo privilegio, pero he conocido mujeres que tienen un perfil de mujer indígena y que como quiera salieron y estudiaron y de ahí empezaron a crear una empresa y tal. Entonces creo que mucho requiere como que todo el mundo habla de un gen, como si fuera algo muy especial, como si yo hubiera nacido muy especial y la verdad es que no. O sea, lo que pasó es que yo me di cuenta, y gracias a Dios me di cuenta, que yo tenía muy limitadas mis aspiraciones y que lo que tenía que hacer era romperlas y empezar a jugar con eso, a ver hasta dónde llegaba. Y es fecha que a mis 33 años me he dado cuenta que cada vez que la empujo más descubro algo nuevo. O sea, yo pues sí, llevé una startup aquí en México que tuvo un momentum y le fue muy bien, pero ahora estoy liderando un área gigante de una empresa que trabaja para toda Latinoamérica.
¿qué sigue después de aquí? Pues vamos a ver, o sea, el chiste es que yo no me limite a, ay, bueno, ya llegué a manejar toda Latinoamérica y ¿por qué no podría con el resto del mundo? Para una empresa. Es decir, no, hablando de eso, o a lo mejor regresarme a emprender y hacer otra cosa. No, no tengo la menor idea, pero aquí creo que el chiste más importante es saber que sí se puede, o sea, que está ahí y que hay que empujarle. No sé si eso hace sentido. Oh, sí, para mí es un mundo, o sea, yo veo a estas chicas y digo, cada una de estas tiene una semilla, se aventó, creyó en este programita chiquitito, ha contribuido, hemos mantenido el network, son súper activas en el chat. Adi justo va a empezar ahorita un workshop con una chica del Salvador, ¿no, Adi? Sí, workshop de Design Thinking. De Design Thinking. Y entonces, yo siento que hay un potencial enorme y como hemos platicado con los organizadores del programa, ¿cómo vas creando ese network de apoyo de mujeres? Que nosotros aquí les traemos un ejemplo y decimos, inspírense, y ya luego a ver, ahí le escriben en el Twitter o a ver cómo le hacen para ver si habla y les contesta. Pero esta parte de ir creando estas redes donde te puedes inspirar y tener estas historias de vida que dices, ay, oye, yo voy a cumplir 50 el 21 de agosto y volteo para atrás y digo, carajo, ya se me fue el tren, ¿no? O sea, ¿por qué no? Yo nunca me aventé, ¿no? Digo, a lo mejor un día te avientas un poco más grande y resulta que haces un gran cosa para las mujeres de 60 y plus porque entendiste una necesidad que nadie había entendido y te avientas, ¿no? Y tienes aquí a este grupo de chicas que le dicen, oigan, ¿cómo lo pongo en práctica? Y tú llegas con la idea. Pero yo creo que lo bonito de estos cafés y de esta oportunidad para que nos platiques tú y para que vayan aprendiendo y se les vaya abriendo este otro mundo es que la mayoría de ellas están en la escuela, están tomando las clases y hay alguien que les está diciendo, pues el paso 1 es este, el paso 2 es este, el paso 3 es este, en un ratito vas a estar en el 5 y así, so on and so forth, hasta que de repente pues tienes tus hijitos y ¿no? Y creo que lo bonito es tener a gente como tú que les dice, bueno, pues eso es una opción, ¿no? Y a eso pueden aspirar y como bien dices, pues no se las limiten, o sea, tienen mucha capacidad. Entonces creo que pues me parece súper rico y enriquecedor. A ver, Alessandra, te va a ti preguntar. ¿Dónde está? ¿Alguien la ve? Es que está en el chat, dice, yo tengo una... Alessandra. Ya se ve ahí, ya pero... te veo. ¿Y luego? Es que no te oímos. No te escuchamos. No estás en mute, pero no te escuchamos. Yo no sé qué pasó. ¿Tienes el micrófono puesto? ¿No? Bueno, pues Podría ser... typea la pregunta y te la va a contestar. Y también podría ser que no has actualizado el Zoom porque cuando no está actualizado te quita el sonido. Oh. No te estreses. ¿Ya? Ah, sí. Buenísimo. ¿Ya agarró? Bueno, yo tenía una pregunta, que es que, ¿qué tan buena idea tú crees que sea, empezar un proyecto? O sea, lo que pasa es que ahorita que dijiste, igual no te tienes que lanzar a hacerlo de full a 100 con presupuesto, inversores todos al principio, ¿no? Es como trata de encontrar una forma de empezarlo como en chiquito y ver si pega. Y ya de ahí tratas de crecer, ¿no? Entonces, ¿qué tan buena idea crees que es, digamos, asociarte con una empresa que ya existe para hacer una cosa como igual, pero no tanto? Igual, pero Pues yo diferente.
Yo creo ahí como o sea, no hay una respuesta acertada. Puede que sí, puede que no. O sea, la verdad es que todo depende de qué es lo que quieres hacer y si ese es el camino para lograr lo que tú quieres hacer, entonces sí, es una buena idea. O sea, creo que, a ver, si la idea es, y me voy a inventar así de nada, te encanta hacer malteadas de aguacate con chocolate porque al parecer sabe súper rico, que lo acabo de probar. Eh, entonces, te encanta hacer eso, pero resulta que Helados Holanda pues quiere aliarse contigo y bla, bla. ¿Y tú crees que esa es la forma en la que tu helado receta maravilla le va a llegar a todo México? Y ese es el camino que tú ves, pues es tu camino. Puede que no, o sea, puede que lo mejor es que empieces con la tienda en línea y repartiendo con, no sé, tus deliveries que tienen y subiéndolo una masa rápida y tal, y viendo qué tal, y repartiendo, y a ver cómo le va, y de ahí agarra momento. No tengo la menor idea de qué es lo mejor. La persona que lo sabe eres tú, porque depende de las metas que tienes y que quieres llegar. A veces, como a veces el pensar que es a través de una alianza, yo lo que he identificado cuando muchas mujeres se van por ese vía es porque tienen miedo de hacerlo solas. Entonces, como que analiza primero como si lo que te está pasando es, tengo miedo de hacerlo sola, o este es el mejor camino para hacer la meta que yo quiero. Como que ten esa pregunta bien clara y toma la decisión alrededor de lo que tú quieres hacer. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione y tienes un montón de aprendizajes. En el camino aprendiste que ese tipo de alianzas no te funcionan o que haciendo ese tipo de alianzas aprendiste sobre un montón de cosas de negocios o con las personas que te alías te enseñan a hacer como distribución a escala o maquila, no tengo la menor idea. Entonces como que podría funcionar. Yo tengo una amiga que ella trabaja como en soluciones de bioquímica, la verdad es que yo ahí sí como me pierden, pero empezó su empresa con una alianza con una farmacéutica y le fue súper mal. Entonces tuvo que dejarlo todo y empezar de hacer un proyecto nuevo y ahora es súper feliz, aunque es mucho más chiquita la empresa versus lo que tenía antes, pero ella está súper contenta porque son sus ideas los que está desarrollando. Pero también he visto personas que luego las adquieren, unas amigas empezaron a hacer unas tortillas de coliflor y se las está comprando Coca-Cola y están felices de la vida. Entonces, como que también eso está bien, o sea, creo que no hay ni bien ni mal, más bien lo que está bien es seguir tu camino. Y eso lo decías tú, nadie más. Es que no estoy segura porque, para empezar, o sea, esto es una cosa de programa de apoyo social. A mí me encanta participar en programas de apoyo social. Tengo el esto de que es la forma en la que me gusta pasar mi tiempo libre, ¿no? O sea, tengo mi trabajo, mi escuela y eso es como mi forma de vida y ahí está bien. Y lo que me gusta hacer en mi tiempo libre es participar en causas de apoyo social de algún tipo. Y como uno de los trabajos que tengo ahorita es que doy asesorías de matemáticas. Y ahorita que he estado dando asesorías de matemáticas, me doy cuenta que, y no está mal, hay muchos programas y muchas organizaciones que apoyan a las niñas, sobre todo, a interesarse en la ciencia, a interesarse en las matemáticas. Eso está bien, y esto es maravilloso, pero siento que todos esos programas llaman la atención de niñas que ya les gustan las matemáticas, niñas que ya les gustan la ciencia y les dicen, hey, sí puedes, ¿no? Y les ayudan a seguir. Pero no siento que por lo menos donde yo vivo haya un programa que le hable a las niñas que ya se cerraron a que no pueden. O sea, las niñas a las que ya les vendieron la idea de que son tontas y que no pueden. No, y lo veo mucho en mis asesorías, que sobre todo con las niñas me pasa mucho que ellas ya están negadas a que ellas ya son tontas. O sea, y te lo dicen así, me causa una ansiedad terrible que venga una niña de 10 años y me diga, es que soy tonta. Y pues no sé matemáticas porque soy tonta. Y yo así como, tienes 10 años, ¿cómo puedes decir, ratón de 10 años, que eres tonta? Porque te cuesta un poquito de trabajo sumar, o sea. Entonces, lo que he estado hablando con un par de amigas, estamos viendo, no sabemos si es una mejor idea
tratar de incorporarnos a algún programa que ya esté avanzado, o sea, que ya tenga experiencia en educación como para tener apoyo en esa parte y abrir como un nuevo programa con una organización que esté enfocado en eso, en dar clases gratis, en asesorías gratis, no a personas que estén bien, ¿no? Y que quieran aprender, a personas que al contrario, personas que estén negadas y que ya sienten que no pueden. Porque creo que es muy importante que les demos una oportunidad a las personas que ya se rindieron en esa parte. O sea, está bien que les demos oportunidades y apoyemos a las que ya quieren, ¿no? Y que las hagamos crecer, eso está bien. Pero siento que eso deja como muy desprotegidas a las que sienten que ya fallaron. Y son niñas, tienen 10 años, tienen 12, tienen 13, o sea, tienen todo el tiempo del mundo para decidir si quieren estudiar una cadena en ciencias exactas o no, pero que no sea porque tuvieron un mal profesor de matemáticas y tienen 10 años y creen que son tontas. Para mí suena que ya tienes la respuesta, no te la quiero decir, pero la única pregunta que te quiero hacer es, con esa alianza te vas a asegurar que le puedas hablar y comunicar ese tipo de mentoría a estas niñas que te interesa llegarles. No lo sé. Bueno, pues ya tienes tarea. Ahí está. Ya te hicieron una pregunta que tienes que resolver. Y yo creo que eso es la riqueza de poder tener este one-on-one y bueno, pues de ir buscando, ¿no? Marcela, yo te quiero agradecer. Llegamos al final de la hora. Se pasa súper rápido. Creo que pues ha sido muy motivador escucharte. Así, igualito que me pasó en ese centro Vancomer. Ahí yo creo que hay muchas de estas chicas que les encantaría poder estar en contacto contigo. Entonces, pues bueno, ya les pasaremos tu correo, ¿no? Harán, dependerá de su interés y de su necesidad el reach out para ver cómo pueden aprender más de ti o unirse o buscar, no sé, porque como un network, pues ahí viendo, ver, no, pues yo vivo en no sé dónde, yo en no sé dónde, y así funciona la cosa. A mí me inspira muchísimo. Estas chavas han sido muy constantes, han sido muy entusiastas y creo que pues, con el apoyo de las instituciones que hemos conformado The Academy, poco a poco iremos sumando otras chavas. Entonces, en algún momento más adelante te volveremos a invitar y ya verás cómo van creciendo y cómo van transformándose. Yo encantada y gracias por la invitación. Creo que si ya están aquí en viernes en la noche, es que tienen ganas de hacer algo muy chido. O sea, por Dios, o sea, ya está claro que van a tener mucho éxito en su vida, de eso no tengo duda. Y creo que el mejor consejo que les puedo dar es como vayan y tumben puertas, o sea, si creen que yo tengo algo que aportarles, pues les van a pasar mi correo, pero si me encuentran en redes sociales es más fácil hacerme shaming de que no les he contestado. Entonces, porque pues, los correos a mí luego se me llenan y yo, o sea, me llega de todo, ¿no? O sea, desde la promo de los hamburguesas al 2x1 y se me pierde, puede que se me pierda, puede que se me vaya la onda. Y si me escriben por redes sociales es más fácil que me obliguen a que les conteste. Entonces, como que no se limiten a, ay, me dieron el correo y no me contestó Marcela y yo quería preguntarle sobre esta cosa y pues ya fue. No, o sea, pues no me contestó. Oye, me dijiste que me ibas a contestar y me lo pueden decir en Twitter y la verdad es que yo hoy contestó más rápido. Entonces, como no se limiten a ese, ay, pues me dijeron que no. O sea, pues claro que les van a decir que no un montón de veces. Uno, así es la vida. Y dos, todavía peor, somos mujeres. Entonces a nosotras nos toca que nos digan que no 3 veces más. Entonces, cuando les digan que no significa, pero ¿por qué no? O sea, no se lo tomen literal y ni personal. O sea, porque si yo no les contesto un correo, no es personal. Acuérdense que a lo mejor arriba hay un correo de 2 hamburguesas al 2x1 y 3x1 y yo estoy clavada con que tengo hambre y se me fue la onda. Entonces no es personal, pero si me escriben por Twitter, ahí sí me pueden hacer el shaming de, oye, habías dicho y no me has contestado. Entonces,
háganlo sin vergüenza. Yo ya les estoy diciendo que lo hagan. Entonces, se los recomiendo un montón. Creo que les va a ir genial. Están claramente dedicando su tiempo. Yo no sé con qué energía tienen ONG, educación y además estar trabajando como yo pienso a veces y digo, wow, qué genial. Entonces, les va a ir genial. Creo mucho en el poder de lo que están haciendo y sobre todo de crear este grupo de mujeres y además a mí las mujeres jóvenes me inspiran un montón porque tienen todavía más valentía que las de mi generación, porque los millennials pues no, creo que les fallamos un montón. Pero mucho éxito, de verdad mis redes sociales están abiertas justo para esto. Yo prefiero dedicarle más tiempo a mujeres que a hombres porque pues los hombres tienen muchos recursos y muchas ventajas y son los hombres los que siempre me están buscando para pedirme ayuda. Entonces, atrévanse. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, chicas. Estaremos en contacto y pues por ahí ya nos irás viendo crecer como grupito. Claro, y yo con gusto lo que necesiten, apoyo en cualquier cosa. Valerie, para ti, o sea, cualquier cosa que quieras ahí rebotar conmigo, con mucho gusto yo te apoyo. Muchas gracias, Marcela. Ten por seguro que te vamos a buscar en redes y que te vamos a contactar.